Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren, les voy a formular y yo al mismo tiempo me formulo una serie de preguntas. En cuanto a políticas de agricultura, ¿quién ha de intervenir? Europa. En cuanto a políticas de pesca, ¿quién ha de intervenir? Europa. En políticas de agua, ¿quién ha de intervenir? Europa. En políticas energéticas, ¿quién ha de intervenir? Europa. En políticas de restauración del territorio, ¿quién ha de intervenir? Europa. En políticas de inmigración, ¿quién ha de intervenir? Europa. En políticas de medio ambiente, ¿quién ha de intervenir? Pues Europa. Y así sucesivamente. Son políticas de ámbito europeo, son directivas europeas, son normativas que ha de seguir todos los países integrantes de la Unión Europea. ¿Y en qué está ahora mismo el Gobierno de España después de referirme a agricultura, pesca, agua, políticas energéticas, restauración del territorio, inmigración y medio ambiente? ¿En qué creen que está el Gobierno de España imbuido preferentemente? Vamos a verlo. En Europa hablamos de muchas cosas. El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa. Y eso no se decide en el Parlamento Europeo, eso se decide en el seno del Consejo Europeo. Y a eso hay una solicitud de España en base a muchos elementos. Bueno, pues así está el Gobierno de España. Y ojo que este es el ministro de Asuntos Exteriores, es el ministro de la diplomacia española. Es un ministro que no es un ministerio, como se suele decir, una María. Es un ministro principal, es un ministerio fundamental en un gobierno. Ojo que un ministro de estos te puede mañana declarar la guerra a Argentina, perfectamente, o a México. Los errores en diplomacia son pero que muy graves, o muy positivos, según se vea y según se actúe. El político que tiene marcado interés en objetivo final, principal y primordial, llevar al Parlamento Europeo el catalán. ¿No creen ustedes que es una ofensa y es una mancilla inexplicable para todos los almerienses que tenemos graves problemas con el agua, graves problemas con la agricultura, graves problemas con la pesca, y que todo eso depende de Europa? Y el ministro dice que el objetivo del gobierno, el objetivo principal, fundamental y primordial, es llevar el catalán al foro europeo. Saludamos ya a nuestro contertulio, Paco Micián, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, pues las prioridades de los gobiernos son las que cada uno se marca. No creo que sea la prioridad más importante que tenga este país, pero bueno, también es verdad que es la prioridad más importante que tienen ellos, porque si no, pues no tienen los votos de los 7. Y están en eso. Y están en eso desde hace ya mucho tiempo. Van a estar en eso lo que queda de legislatura y van a estar en eso el tiempo que estimen necesario, por más que los demás nos cansemos en decir, los ciudadanos, la gente, los periodistas, los jueces, los medios de comunicación, se cansan en decir que así no se puede seguir en un país, ¿no? Viviendo de lo que solo 7 piden, ¿no? 7 por un lado y los de Esquerra por otro, ¿no? Yo creo que es un poco excesivo. María Muñiz, buenas noches. Buenas noches. Me veo seria. Sí, no. Bueno, no, me parece muy alucinante. A mí siempre me pasa una cosa con estas declaraciones tan rimbombantes que hacen personas vinculadas al Partido Socialista, que esa fuese su prioridad para su fuero interno, me parecería increíble, pero que lo diga tan ufano, tan convencido, tan descaradamente, es que me parece muy desconcertante. ¿Cómo le tendrá que apretar el zapato? Vaya. ¿Y hasta qué punto se ha tenido que soltar el cinturón el Gobierno de España para permitir que esta imposición de muy pocos, porque estamos hablando de Esquerra Republicana fundamentalmente y de Junts, y simplemente por esa presión, bueno, simplemente no, es que si no tiene ese apoyo, inmediatamente Pedro Sánchez se ve en apuros. Sí. Y simplemente eso hace que un gobierno tenga
que descender hasta los infiernos, por no decir otra cosa, si hace falta, para permitir esto. Sí, porque mira, eso que decía Aznar de que él hablaba el catalán en la intimidad, pues seguramente era para congraciarse y era una tontería. Pero es que este está hablando de la prioridad del gobierno de España. Y así, ahí lo tienes. Y la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la inmigración, eso, según él está diciendo, está en un segundo plano. Sí, efectivamente. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Para qué decir lo contrario? Cuando salta a la vista la evidencia. Bueno, esto de ver al ministro de Exteriores del Reino de España anunciar pomposa y con una, en fin, con pompa y circunstancia que su principal prioridad como representante de las cuestiones exteriores de España es que conseguir que un idioma minoritario e irrelevante en Europa como el catalán sea lengua oficial de la Unión, pues me parece que es solemnizar la humillación. Nunca una humillación se había llevado con tanta entereza y con tanto orgullo, porque esto es demostrar la condición gasterópoda de este gobierno, es decir, que su relación con sus socios no es de igual a igual. El gobierno repta ante sus socios tratando de conseguir su favor y sus votos. De todas maneras, yo creo que el principal error por nuestra parte es seguir considerando a toda esta gente como un gobierno. No es un gobierno. España no tiene gobierno. España está dirigida formalmente por una banda que está necesitada de apoyos y está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso el ridículo, para seguir al frente. Pero no crean, no pensemos que esto es una cuestión de las últimas semanas o de la dependencia expresa, que la es también, al prófugo y delincuente Puigdemont. Hay que recordar que semanas antes de la pandemia, el gobierno del Reino de España estaba centrado en medir, en evaluar el alcance penal del piropo. Esto es real, esto parece que ha pasado mucho tiempo y no ha pasado tanto tiempo. Y esto era así. Es decir, no tenemos un gobierno, tenemos una panda de discapacitados políticos que están dirigidos por un psicópata del poder. Y esto es insostenible. Yo imagino el suspiro de satisfacción que habrán expelido en Londres y en Gibraltar al ver que el ministro de Exteriores... Bueno, expelido por otras vías. Bueno, sí. Es que tiene un doble sentido muy claro también. Si no, que lo aclare Paco Amicián. Sí, veníamos hablando de esto. Ustedes se pierden lo mejor de la tertulia, que es lo que nos sale. La satisfacción que habrán tenido los ingleses y los gibraltareños al ver que el ministro de España está pendiente de que el catalán... ¿Ustedes se imaginan al ministro de Exteriores del Reino Unido diciendo, miren ustedes, la prioridad del Reino Unido es que el galés sea un idioma reconocido universalmente? Pero este tío es gilipollas, ¿no? Sí, This man is an asshole. Bueno, pues exactamente eso es. ¿Por qué un ministro, tanto vale el sueldo de ministro, tan importante el sueldo del ministro como que un ministro del Reino de España haga el ridículo de esa manera? Ya se sabe lo que se dice en política. En política se puede volver de muchas partes, pero del ridículo jamás. Y este hombre está haciendo el ridículo. ¿Qué más necesitan hacer para pedirle árnica al señor Puigdemont? Que se disfrace pues no sé... De la carterana, por ejemplo. Bueno, es que no es un traje regional, pero podría hacer que el gobierno haga un castellet en Moncloa para decir que ellos hacen castellets cuando se reúnen. Yo lo decía el otro día, digo, oye, como le pidan el oso y el madroño, o Se lo dan. Se lo dan. O el cañillo de la Puerta de Purchena. Oye, que nos quedamos sin el cañillo de la Puerta de Purchena. Absolutamente todo. Puigdemont. Y lo peor no es eso. Lo peor es que en Almería saldrían gente de la sede del PSOE a decir que la entrega del cañillo a Puigdemont... O el pingurucho. O el pingurucho. El pingurucho no sé. Sí, pero sí, que la entrega del cañillo es un símbolo de la normalización democrática que ha instaurado el gobierno de Pedro Sánchez. Me estáis dando ideas. Sí. Esto que pida Puigdemont es una cosa que me estáis dando ideas. Claro, hombre, si ya es que está pidiendo cosas, decir, por llevarte al límite. Por decir, oye, mira, tú eres un gobierno humillado, ya fustigado, depravado en todos los sentidos de la política. En todos los ámbitos de la política ya es que no te cabe ninguna virtud.
Todos son defectos Ha y dicho depravación. también. Entonces digo, pues te voy a poner más al límite todavía con, yo qué sé, ocurrencias, disparates. Sí, ha dicho también que si quiere negociar, que vaya allí. Exacto. Claro, Sánchez. Claro. Y a Suiza, no descartéis, No, ¿Dónde está? Waterloo. no descartéis que ¿Era eso Waterloo suceda. o ¿Dónde era está? Suiza? No Waterloo, que yo descartéis, sepa. porque la permanencia en el poder, esa sí es la prioridad de Pedro Sánchez. Y ante eso Claramente. está dispuesto absolutamente a lo que sea. Y lo peor no es esto, lo peor es Y lo que que sea, ahora que lo que estoy sea. cayendo en el sitio, yo creo que Puigdemont se ha imbuido del espíritu napoleónico ahí en Waterloo, que estará cómodo, cerca de Bruselas, y pide unas cosas que yo creo que sinceramente, y ahí están las pruebas de las últimas elecciones, que ni siquiera le interesan a los propios catalanes. Los catalanes no están en que el catalán se abre en el Parlamento Por Europeo. supuesto que no. El catalán está en los trenes de cercanía, el catalán está en pagar menos impuestos, el catalán está en tener menos servicios, el catalán está en tener más seguridad, que no se entera, que queremos más seguridad, que la gente quiere más seguridad en sus calles, en sus casas, en sus viviendas y en tal. Y en eso están. Sobre todo en Barcelona. Y la prueba evidente de que las cosas van por ese camino son que resultado electoral tras resultado electoral, este proceso independentista va perdiendo. Pero no solo aquí, sino perdió en el Quebec canadiense, perdió en Escocia, que ya sabéis que las encuestas vienen a decir que casi el empate que hubo, aunque ganó el sí a mantenerse en el Reino Unido, está muy por encima en estos momentos. Bueno, ¿por qué? Porque la gente entra en una debacle y empieza a informarse, empieza a ver. Si no, nada más que hay que ver el tema del Brexit en Inglaterra. O sea, algo que se vendió, es un buen documental, porque si queréis vender lo que es, cómo se venden las cosas, para engañar a la gente y luego tal, el documental está en alguna plataforma estas digitales, que es muy bueno, sobre cómo se ocasionó lo del Brexit. Pero claro, es que ya nadie quiere el Brexit en Inglaterra. O sea, nadie quiere estar fuera de Europa. Es muy pronto para volver, pero nadie quiere estar fuera de Europa. Pero yo estoy con todos los tertulianos, ¿no? El problema fundamental está que estamos en manos de un señor que quiere tener notoriedad y que cada vez pide unas cosas pues más inverosímiles. Y esto es lo que nos ocurre a diario. Y así estamos. Y el otro quiere acceder o no, pues acepta. Hombre, es evidente que el negocio de la independencia es ese. Es estar diciendo que me voy, pero nunca irse. No irse. Porque todo el mundo sabe, sobre todo mirando el mundo actual y sobre todo el mundo al que vamos, ¿qué pinta una pequeña republiqueta en una Europa cada vez más fracturada? Porque si se va a Cataluña de España, excuso decirte, van a empezar los bávaros en Lombardía, en Los corsos, por ejemplo. también. Y entonces una Europa fracturada, que es por ejemplo algo que le interesa mucho al señor Putin, que es quien estaba poniendo, y esto, se habla muy poco de esto, que estaba dispuesto a poner tropas. Claro. 10.000 tíos, decía. Dispuesto a poner tropas para Wagner de eso, ¿no? para proteger la independencia En fin. de Cataluña frente a la reacción constitucional del ejército español. A mí me gustaría que los representantes políticos del Partido Socialista en Almería salieran al paso de estas declaraciones, tan humillantes para los intereses de nuestra provincia. Porque, Está sentado, ¿no? Sí. Bien. Sigo así, esperando. Yo creo que sí. Comodidad. Bien. Comodidad. Igual no sale. Igual no salen, ¿no? Pero es que me parece que si quieren salvaguardar los intereses de la provincia de Almería en materia hídrica, en materia de agricultura, de pesca, de inmigración, tantas y tantas cosas que dependen de nuestras políticas en Europa, de las normativas europeas, de las directivas, de tanta historia que nos manda Europa continuamente, todos los días es una cascada de leyes y de normativas. Bueno, pues todo eso, si quieren que Almería no se perjudique, tendrán que decir algo. Y tendrán que decir que lo que ha dicho el ministro les parece, cuando menos, improcedente, inadecuado, que no sería lo razonable cuando hay tantos temas prioritarios que establezca como objetivo final, principal y primordial. Digo textual, Pero es que, me ha dado tiempo a apuntarlo. es que esa declaración- Objetivo final, principal y primordial. Es que yo no sé. Admite muy poco comentario. No, es decir, vamos a ver, que ¿para lo ha qué dicho- está el ministerio? Pues para eso. Lo ha dicho un diplomático, yo conozco algunos. Y los diplomáticos se precian por tener un exquisito cuidado con el lenguaje. Que cada palabra, que cada vocablo, que significa lo que significa. Y que no tiene... Porque claro, cuando tienes que escribir un ultimátum o tienes que hacer cualquier documento... Sí, hay que escribirlo todo de muy bien. diploma, Claro, tienes que saber y exactamente saber nadar y guardar todo. la Pero ropa. Bueno, tú también pues- estás en los diplomáticos de tu época. No. Ahora hay otro nivel ya, ¿eh? Ya, pero bueno, Bueno, los se supone diplomáticos que, de carrera. que este ministro Bueno, tiene sí, carrera, sí, tiene sí. nivel, Sí. tiene nivel, por lo menos académico.
Otra cosa es que una vez que te pega a Pedro Sánchez, ya te conviertes en un tarugo intelectual. Y entonces, pues bueno, pues sí, entonces es otra cosa. Hay mucha gente. Pero es que ha dicho objetivo final, principal y primordial. Es decir, estos adjetivos son excluyentes de cualquier otra alternativa. Ya no cabe duda de que el objetivo final, primordial y principal es llevar el catalán por encima, insisto, de la agricultura, de la pesca, el agua, de las políticas energéticas, restauración del territorio tan polémico como es, de la inmigración, del medio ambiente. Todo esto... De rescatar a los 2 españoles en Venezuela. Exacto, y tantas cosas. Que ahí sí tendría que estar a fondo la diplomacia trabajando. Es un tema de que no se habla mucho. Y es decir, este mensaje que el ministro de Exteriores, el gobierno, cree que tiene una proyección interna o externa, pero que llega hasta Waterloo, se enfrenta con una realidad que es muy tozuda. Cuando los ministros de la Unión Europea vean que su colega español está centrado prioritariamente en esta gilipollez, pues cuando le vean, dirán, Álvarez, por aquí viene Álvarez, el catalán, se reirán de él. Sí, porque, no. es decir, si es la prioridad que tiene Si es el lo que gobierno pasaba con español, Zapatero, con la Alianza de Civilizaciones, cuando lo veíamos como alma en pena, cuando esa imagen que a mí me cuesta mucho trabajo recuperar y verla, porque es el presidente de mi país. Claro. Cuando yo lo veía solo, mirando las musarañas, ¿sabes? Así como escondido, como yo qué sé, tratando de hacerse desaparecer, ¿sabes? Que lo veía en el Parlamento Europeo, no sé qué foro sería. Sí. Y cuando los demás lo esquivaban, y cuando estaba centrado en la Alianza de Civilizaciones, cuando Rajoy le decía el bobo solemne, que no he visto mejor definición tampoco te creas que Sánchez, abordando a un urgido Joe Biden que iba en camino del lavatory, como diría él, lavatory, please, pues el hombre que iba ya con una necesidad, y el tío fue, que es una cosa ridículo, que fue horrible, a abordarle en el camino al excusado, y luego vino diciendo que habían hablado de esto. Sí. Bueno, en fin, vamos a otro asunto, un tema recurrente. Ya hemos hablado muchísimo de este tema, pero hoy ha hablado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, ha hablado del puerto, de la captación de fondos europeos. ¿Para qué cosa? Pues mire, en un momento determinado pensaba, digo, vaya, al final se va a cumplir mi deseo, que es que van a restringir la extensión de la valla, porque ha hablado de la valla, pero claro, no en esos términos. Mi gozo en un pozo. Vamos a escuchar lo que decía Rosario Soto. También con los fondos de eficiencia energética vamos a sacar a licitación la redacción del proyecto para una nueva envolvente que vamos a hacer en la estación marítima. Es también hacer una envolvente preciosa en la estación marítima y vamos a arreglar el que nosotros le llamamos el tercer carril, en la vía que va desde la puerta que tenemos aquí, el levante, hacia el poniente y bueno, dar otra visibilidad a la estación marítima y a la entrada por aquella puerta que es la puerta 2. Bueno, vamos a hacer una envolvente preciosa con la valla. Y es que claro, la valla se tiene que quedar, la valla la van a dejar. Lamentablemente lo único que vamos a recuperar de la valla va a ser terreno exiguo, 2 pistas de tenis. Eso es lo que se va a recuperar de la zona que ahora actualmente está vallada. Con eso nos tenemos que conformar, porque el resto es más, creo que son 62 metros, algo más. 62 metros. ¿Y qué tiene una pista de tenis? Pues vamos a ver. 31 a y ver, medio. Rafa Nadal, vamos, Rafa. O sea, 2 pistas de tenis. Bueno, y un poco más. Bueno, y eso es lo que vamos a recuperar, para contento general de la población. Como recuperación de la conectividad del puerto con la ciudad y la ciudad con el puerto. Esa imbricación tan necesaria, tan maravillosa del proyecto Puerto Ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que a mí de qué me sirven los barrotes de oro si al final es una cárcel. Si estás en la cárcel, te da igual los barrotes de lo que sea. A ver, que ya estás tú... No, ya estás tú. Yo siempre he dicho que mientras que esté la estación marítima donde está, tiene que tener la valla, porque es una zona no sé. Es una aduana internacional. Claro, está claro. Eso lo tiene lo que tú dices es cámbiese la estación marítima. Hasta que no cambie la estación marítima de sitio, que te lo lleves. La valla tiene que estar ahí. La estación marítima, lo razonable es llevársela al puerto de Pechina.
puerto de Pechina es donde están ahora mismo el granel a la intemperie. Es decir... Los ro, no sé qué, ¿cómo se llamaba aquello? Sí, no, es el embarque Ro. Sí, pero que eso es otra cosa. Al principio. Sí, donde está donde se entra, digamos, por el puerto pesquero, Sí. ese puerto que se hizo nuevo, ese que además que tiene una defensa que todavía no es, digamos, un puertecito, porque algún día lo cerrarán por algún sitio. Pero bueno, ahí es donde está en superficie toda la montaña, la cordillera de mineral a la intemperie, de mineral y rocas. Tienen allí yeso y tienen otros minerales. Y eso, cuando se lía el vendaval, pues lógicamente produce y afecta a los vecinos de la barriada de Pescadería, que ya se han quejado en múltiples ocasiones. Eso no es una actividad para tenerla en la ciudad, porque a escasos metros de la ciudad, prácticamente en la ciudad. Entonces, eso tendría que ir a un puerto industrial, que tenemos uno magnífico y experimentado como industrial, que es el de Carboneras. Y ahí, si metes la estación marítima, lo único que se afecta es la rotonda. Claro. La rotonda, porque eso es un fondo de saco. Entras por la rotonda de los Sobrinos y ahí te metes en la estación marítima. Y no afecta a nadie más. Y el resto del puerto se queda para otras actividades, como pueden ser los cruceros, como pueden ser Guardia Civil del mar, salvamento marítimo, aduanas, que están en unas pésimas condiciones. Todo eso se tendría que habilitar. Y todo lo que es el tráfico también comercial, porque tenemos un tráfico comercial que ha de funcionar. Tenemos contenedores y tal, pero no la insalubre de la intemperie, de granel a la intemperie. Entonces, claro, esa sería la solución. Pero ¿quién se atreve con esa solución? Sin embargo, el hecho de decir, mira, vamos a hacer una envolvente preciosa, a mí me parece horrible. Que sigamos con la envolvente. ¿De qué me da que quiten la bugambilla y que lo pinten o que pongan allí o no sé qué, no sé cuánto? Porque se crea como dicen los técnicos, se crea un diálogo de ciudad en un eje que va desde Puerta Porchena hasta esa estación marítima que a ti tanto te desagrada. Sin embargo, eso va a dar mucho juego, va a dar mucha vida a la ciudad. Yo estoy muy esperanzado en ese proyecto, va a quedar muy bien. ¿A ti no te gusta? Bueno, pues no, estoy en total desacuerdo, siempre lo he estado. Pues si alguien me convenciese... Pero a ti nadie te va a convencer, porque tú estás en una edad en donde ya no hay... ya no tiene convicción. Yo llevo ya muchos años que siempre me convence la misma persona. Sí, ya entiendo, sí. Me convence y ya está, y quedo convencido perfectamente. No queda otro remedio, además. No, es que me convence, además, con razón. Pues ya te digo. O sea que... No, pero sí, ahora mismo estando ahí, lo que se puede hacer es embellecerlo, claramente. Está claro que, sin conocer a fondo todo, hay algo, o en parte, que puedes tener razón. Lo que siempre se ha hablado cuando hemos hablado del puerto ciudad es generar que el frontal del puerto quedara disponible para integrarlo en la ciudad, el frontal. El frontal me refiero pues, a la avenida, al parque, el frontal al parque y a la valla, lo que es la valla, ¿no? Eso es lo que se ha hablado siempre, eso es lo que se ha tendido siempre. Que haya más espacio, que haya menos, que haya más posibilidades de tener granel, industria, comercio, cruceros y tal en el resto de sitios, y los traslados a la frontera, me refiero a los ferries transfronterizos a Nador o a Melilla, y creo que hay algún sitio más ahora que van, pues también lo queremos, ¿vale? Volvemos a decir, pero siempre hemos quedado, o siempre hemos hablado, o siempre hemos dicho de mantener ese frontal, que es lo que genera un espacio grande para colocar actividades de ocio, para colocar negocios, para colocar restauración, para colocar lo que sea, ¿no? Y para tener una visión al mar de un barrio entero que se ha quedado al mar, perdóname la expresión, al puerto de un barrio entero que es el casco histórico con Pescadería, que se habían quedado más protegidos con las vallas y tal. El motivo por lo que esto es tan difícil no lo sé, el motivo por el que es tan costoso no lo sé, el motivo por el que cuesta tanto trabajo hacer no lo sé, pasan muchos años, se lleva hablando de hace mucho tiempo. Coincido contigo que el puerto de Carboneras, aparte de ser industrial desde siempre, tiene una cosa importante, y es que está alejado del núcleo poblacional del municipio, más de 400, 500 metros, 600 metros, y que nunca va a estar cerca de ese núcleo poblacional porque ya no hay más posibilidad de crecer hacia ese lado, ¿no? Porque está la central térmica, va a haber industria en el futuro, va a haber tal, ¿no? La central térmica. Bueno, debe haber industria, seguirá siendo una zona industrial. Pero, bueno, por la razón que sea, pues no se ha producido. También te digo una cosa, tenemos un caso en Garrucha, muy particular, una descarga de yesos permanente en un pueblo pequeño, con una distancia pequeña, con unos accesos pequeños,
y que lleva 30 años, 20 años descargándose yeso a granel en camiones atravesando un pueblo pequeño, ¿no? Bueno, tampoco se le busca una solución. ¿Ese yeso aporta algo al municipio? Cero, nunca ha aportado nada. A la provincia aportará, a los camioneros autónomos aportará, al negocio en general aportará, al IAE de Sorba aportará, porque el IAE está ahí, pero al municipio de Garrucha pues no aporta nada. Yo ¿por qué te planteo esto? ¿Por qué digo esto? Porque, Antonio, nadie nos da una explicación de por qué ese medio kilómetro de frontal pues, no puede estar libre. Porque está la estación marítima. Claro. Mientras esté la estación, Y se han eso es empecinado una en que broma. No, si eso está claro. Estando en la estación marítima y siendo una frontera de la Unión Europea, tiene que estar No puedes. protegida, ¿vale? Protegida, vallada y vigilada. Pero lo que no entiendo es por qué esa parte no se puede llevar para allá para pescadería, o se puede llevar para el otro muelle, o se puede llevar para... No, bueno, no se ha producido, ya está. Ya nos enteraremos algún día. Ya nos enteraremos. Si es que no te dan ninguna explicación. Y además luego te dicen que quieren conectar, que es condición sine qua non, que cuando llegue el AVE a Almería, o el tren de altas prestaciones, hay que conectar con el puerto. ¿Cómo van a conectar? ¿Cómo demonios van a conectar? Pues no lo sé. ¿Otra vez va a empezar ese debate de Sí, conectarlo no, es con que el puerto? nunca ha cesado ese debate, María. Bueno, nunca ha cesado, pero nunca se ha dicho esta es la solución. No, se dice que la solución, se dice, vamos, no te están diciendo la verdad, cuando te dicen que la solución va a ser un tren con soterramiento integral, lo Pero cual eso es no puede mentira. ser. Hombre, vamos a ver. No somos Arabia Saudí. Eso también hay que reconocerlo, que somos muy peñazos. Ni siendo Ni nos Arabia bañamos Saudí. en oro, ni somos Maracaibo en los años 20, ni Venezuela en los años 40. Es que para un tren al día que vaya al puerto, 2 trenes al día que vayan al puerto, pues no puedes gastarte miles de millones de euros en hacer un soterramiento para tal. Ojalá. Lo que hay que plantear es si para un tren o 2 merece la pena molestar al resto de ciudadanos de Almería en esa inversión, pequeña o grande, me refiero pequeña, si va en superficie o por la noche o tal, o si es medio soterrado o medio en trinchera. Pero es que somos muy cabezones, lo hemos dicho muchas veces. Nuestra historia estaría hecha con decenas de millones libres del Ministerio, de la Junta y del Ayuntamiento para hacer otros miles de inversiones en la ciudad si no hubiéramos llevado la estación a 80 metros a la zona del Puche. 80 metros no, perdona, a 200, a 300 metros lineales. No hay más ¿Qué distancia. estaría hecho? Sí, al El sector... AVE y todo No, el AVE no porque lo hace el gobierno. De hecho, no es Pero soterrar. ¿Te refieres a que las levantarían infraestructuras las vías? nuestras por completo. La playa de Vía eliminada. Claro, pero arrancada, eso no hace falta ni dinero. No hace falta, pero bueno, y liberación de terrenos, inversiones, y dinero, y gastos en instalaciones deportivas, y en parques y en jardines y tal. Bueno, pues son muchos millones que se van a gastar en el soterramiento para llevarlo. No sé exactamente si son 300, 400, esto ya está solventado, dicho, esto es una cosa pues de locos mía, que lo vuelvo a repetir de vez en cuando cada pero cierto está bien, tiempo. porque ¿vale? eso fue, acuérdate que aquello fue fruto de un No, en momento- Sevilla lo hicieron, no le ha ido mal. No, pero en yo Sevilla lo en hicieron. Almería- Te recuerdo que estaba Santa Justa cuando uno iba a Sevilla. Pero en Almería eso no se hizo porque cuando empezó a plantearse este problema, tú tenías responsabilidades urbanísticas en aquella temporada. Se organizó un debate tremendo y se llegaron a plantear, acuérdate que había 3 modelos diferentes, paralelos, y Claro, y se dejaron así pintados porque nadie ha dado la solución. una cosa- Se dijo semi-elevado, sí, se llegó a hablar incluso semi-soterrado del y a famoso nivel. lago. Acuérdate del famoso lago. Eso ya fue después. Hubo Entonces, 3 proyectos. Hubo 3. tres. Uno arriba, otro pero arriba nadie y ha otro dicho, para María, abajo. pero nadie ha dicho. Nadie ha dicho cuál es la solución. Pero si alguien se plantea, y no vamos atrás, al año 92, 93, 94. No, pero el lago fue en el 2003. El lago no tenía yo responsabilidad, la tenía Diego Cervantes. Bueno, el lago era antes. Claro, era Diego en Cervantes. el equipo de que gobierno. decía Diego que Cervantes. nos lo en tendríamos, el- que a nos los lo que no íbamos a que era- comer con patatas. Da igual. Y a lo que si éramos alguien unos hubiera éramos unos planteado, catetos. si alguien hubiera planteado en ese año 2003, 98, 99, que ya empezó a hablarse de todas estas cosas, señores, no sé, 350 millones para hacer el soterramiento, 350 millones para gastar en la ciudad. 150 millones de euros. Ya. La media es 10 millones anuales. La media es 10 millones anuales de inversión en el presupuesto, desde el 78. Bueno, en la época del PSOE era 0, 1 millón. Ahora hablamos de 10, 12 o 14 millones en la Sí. época del PP, ¿vale? Entonces, 350 millones son muchos millones de euros gastados en la ciudad, ¿eh? Como bien dice María, haber eliminado las vías, la playa, Eso tal. es- Ya Eso está. es gratis, yo creo que te las quitarían por llevarse el hierro. Bueno, fíjate todo lo que se puede quedar urbanizado, todo lo que se podía hacer, los parques, los jardines, los columpios, las pistas, el deporte, las luces, las carreteras, el asfalto, lo que quieras. Claro. Bueno, no se consiguió hacer. En fin, bueno, vamos a ir a publicidad. Por esto que digo, por terminar, que
volvemos a proyectos siempre muy mastodónticos, sin financiación, sin dinero, que tardan tiempo en hacerse, que algunos no salen canas ya desde que se empieza a hablar de ese proyecto iniciales. Y sin utilidad a la vista. Y sin utilidad a la vista, porque volvemos a repetir. No sé si sabéis que el volumen que va a tener Almería los próximos 100 años pueden ser 2 trenes, 3 trenes al día. Pero somos conscientes de esto, ¿no? Somos conscientes, ¿no? 2 trenes al puerto. No, al puerto no. Al puerto uno Tú diario. estás en lo Diario. Al puerto uno diario, no tengas duda. Digo a Madrid o a Madrid hay uno Murcia, ahora mismo. Pues, Hay uno. pues ahora va a haber lo mismo, 1, 2, 3. A Murcia, pues 1, 2, 3. Uno que vaya a Barcelona, otro a Murcia, el de Granada, pues 1, 2, 3. Claro. Bueno, Generalmente las estaciones se sitúan, de hecho la estación de Almería se situó fuera del casco urbano, cuando en el año 899 me parece que fue, se situó, vamos, que había que ir a la estación en cabriola, en carruaje. Coche de caballo. En coche de caballo, efectivamente, porque estaba fuera. Pero claro, la ciudad crece, la estación queda en el centro de la ciudad, entonces mucha gente decía, hombre, la ciudad, la estación con lo bonita, que no sé qué, cuando es que esto en otras ciudades lo han hecho, y se organizó tal debate que el único político que recuerdo yo que llegó a decir, así con la voz, que había que llevarse la estación al Puche fue Luis Rogelio, pero me parece que ya no era alcalde cuando lo dijo. No, al final sí lo dijo. Dijo que era mucho más fácil, lo dijo porque claro. esto se habla muchas Hombre, veces. es que es muchísimo más fácil, no es nada más que arrancar Voy a decirte la más, vía. José. No hay comida sin cámaras que la gente no haya dicho esta frase. ¿Por qué no está en el Puche? ¿Por qué no está en el Puche? como la cámara. Que La no hay Cámara de políticos, Comercio. que no hay políticos, que no ha habido políticos en Almería, ciudadanos y empresarios que con cierto criterio no hayan dicho en más de una ocasión. Mira, pero ¿por qué no está en el Puche esto? ¿Qué bromeando- problema hay para estar bromeando. en el Puche o a la altura del centro Torre Cárdenas o a la altura de tal? ¿Qué problema hay? Bueno, Ninguno hay. bromeando- Es que es mucho dinero, son muchos millones sí, de euros Paco. gastados. Mira, en Cádiz se hizo porque no había suelo. Entonces había que soterrar. Claro. En Lorca se va a hacer porque el tren atraviesa todo un término municipal. Tiene que atravesarlo de punta a punta. Como en Además, un Córdoba, término como en municipal Córdoba atrasado. también, claro. En Bélgica, pues lo hicieron en el año 30 o 40 en la Norga. Quiero decir, hay ciudades mastodónticas, grandes, de cierta importancia. Esto es Almería, no es Madrid, no es Barcelona, no es Bilbao. Quiero decir, vamos a situarnos. pero tiene mucha Podemos cosa. querer lo mejor del mundo para nuestra Bueno, que ciudad. tenemos que ir a publicidad, Sí, pero sí. quería decir que ya que ha salido lo de la Cámara de Comercio, que era una broma, quiero también referirme a una broma de mal gusto que fue protagonizada por un presidente de la Cámara de Comercio. Ese presidente de la Cámara de Comercio, a preguntas, no era una sobremesa, no era un comentario de sobremesa, era una comparecencia a los medios de comunicación. ¿Qué solución le da la Cámara de Comercio? Porque, claro, yo le preguntaba, digo, ¿hay algún estudio por parte de alguna empresa, de alguna actividad comercial, de alguna actividad empresarial en la provincia de Almería que esté ahora mismo comiéndose las uñas porque estamos perdiendo dinero y oportunidades de negocio al no tener conexión ferroviaria con el puerto? No. No tenemos ningún estudio. ¿Ni Asempal tampoco tiene ninguno? No. ¿Ni la agricultura? No. ¿Ni el mármol? Tampoco. No hay ningún estudio. ¿Y la universidad ha hecho algún estudio? No. No hay ningún estudio. Entonces, ¿para qué demonios tanto énfasis en volver a abrir las vías con el puerto? Y la respuesta fue, es que se puede hacer porque se puede hacer de noche y poniendo unos taquitos de goma en las ruedas. Fue real, Esto es real, ¿eh? ¿No, Real, José? pues, fue real. Poniendo de noche, o sea, en superficie, tal y como está la vía, rehabilitar la vía, pero pasando el tren de noche y con unos taquitos en las ruedas de goma para evitar el ruido y que se despierten los vecinos. El plan era levantar el tren, meterle como una especie de rodadura de goma, de caucho, lo que sea, que no tengo ni idea. Y se volvía a poner, entonces el tren se deslizaba por lo visto sin hacer mucho ruido. Entonces podía ir por la noche Yo alguna atravesando. vez he oído, y yo creo que a ti, que el interés del puerto es militar. Sí, eso existía. Y que por eso nadie nunca va a dejar Sí. de traer aquí el tren Sí, pero eso era y cuando, de mantener pero esas eso vías. era cuando la estrategia militar estaba centrada en los blindados. Y entonces, en caso de emergencia, había que ser capaces de situar en el norte de África, pues a lo mejor 30 o 40 tanques. Pero por lo si que ya fuera. Los fuimos PMR y todos los Vamos a carros de ver. combate. Si en el norte de África hemos estado 2 veces y hemos tenido los 2 desastres más grandes de la historia. Si es mejor no volver. Si es mejor no volver. Es que estamos ahora en esta, en el colonialismo Sí, imperialista. no, pero O pero que la- nosotros no somos Israel, que Ya, meten ya, en los ya, walkies. pero las estrategias ya han cambiado. Que pueden Pero llegar, sí. que son capaces de llegar a Roncesvalles otra vez. Vamos a ser serios. De ese Vamos a tema ser serios. de los carros de combate y los PMR en el norte de África, Messiaen podría hablar largo y tendido sobre el
pero no vamos allá que llegan a Roncesvalles, que otra vez estamos esto complicado. Ya, pero es que ese era el planteamiento Que nos vamos a publicidad. estratégico en los años 80 del siglo pasado. Sí, claro. Ahora es que antes en esa época no había drones ni nada de eso, ni te explotaban los buques. Efectivamente, todo esto ha evolucionado. Ha cambiado mucho. Como un anuncio que había en Sevilla, porque yo hace muchos años me partía cuando llegaba a Sevilla en el coche y estaba escuchando una emisora de radio y decía, dice, ahora las cosas han cambiado. ¿Te acuerdas cuando Leopoldo echa el toldo? Ahora, afortunadamente, es Agapito, dale al botoncito. Toldos eléctricos, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues esto igual, ya ha avanzado mucho la tecnología. Sí. Bueno, vamos a hacer un breve... Mira, de confecciones Robier. Exactamente. Vamos a hacer una guía comercial. Queso Miraflores, el mejor del de los mejor mejores. de los mejores. Bueno, pero hacemos la guía comercial como se hacía en EAJ60. Y el marcador simultáneo, entre claro. los dos y alguno más, nada más que anuncios. Y Juan Domínguez en paz descanse, entre anuncios grabados podéis hincharos anuncios La verdad grabados es que para sí. radio. La Para verdad es radio. que sí. Hombre, por supuesto. Tendréis que sí. unos cuantos. Y tendréis moda unos para cuantos. ella, moda para él, J. González en Puerta de Porchero. Sí. Bueno, hacemos... ha avanzado mucho la publicidad. Lo van a comprobar ahora con el siguiente espacio comercial.